En este video trabajaremos con el cálculo de fractiles, pero ¿qué son los fractiles? Son medidas estadísticas de posición. Recordemos que existen tres medidas de posición que fueron definidas en un video anterior. Estas son cuartiles, deciles y percentiles. Ahora vamos a ver las fórmulas y ejemplos para datos no agrupados y para datos agrupados. Supongamos que tenemos los siguientes datos no agrupados: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 24 y 26. Obsérvese que están ordenados de menor a mayor. Si se nos pide calcular el cuartil 1, procederíamos de la siguiente manera. Primero calculamos la posición del cuartil a través de la fórmula L igual K por N sobre 100, donde K representa el porcentaje del cuartil, en este caso el cuartil 1 representa el 25%. N es el número de datos, en este caso 10. Todo esto dividido entre 100. Al efectuar esta operación, 25 por 10, 250, dividido entre 100. Esto es igual a 2,5. Cuando el valor de la posición es decimal, ubicamos el valor inmediato superior. 2,5 se aproxima a 3 y ubicamos el tercer dato en el conjunto de datos no agrupados. 1, 2, 3. Por lo tanto, acá estará el cuartil 1. En este caso es igual a 4. De manera que el cuartil 1 es igual a 4. Calculemos ahora el cuartil número 2. Para calcular el cuartil 2 recurrimos a la fórmula de la posición ya explicada, K por N entre 100. El cuartil 2 representa el 50%, por lo tanto 50 por N, hay 10 datos, dividido entre 100. 50 por 10, 500, entre 100. Y esto es igual a 5. Cuando el valor de la posición es un entero, ubicamos el promedio del quinto elemento y del sexto, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá se encuentra el quinto elemento, que es 8, y el siguiente es 9. Por lo tanto, debemos calcular el promedio de 8 más 9 sobre 2. Y esto genera como resultado 8,5. De manera que el cuartil 2 es igual a 8,5. Ahora calculemos algunos deciles, como por ejemplo el decil 1 se calcula de la siguiente manera. La fórmula es igual a K por N entre 100, donde K representa el porcentaje del decil, N el número de datos. Esto es igual, como es el decil 1, representa el 10%, por lo tanto K es igual a 10 por N, que es 10, hay 10 elementos, dividido entre 100. 10 por 10, 100, entre 100, y esto es igual a 1. Por lo tanto, el decil 1 se calcula de la siguiente manera. Como generó un número entero la posición, es decir, 1, tenemos acá posición 1, tomamos 1 y el siguiente elemento para calcular el promedio y así obtener el decil 1, es decir, 1 más 3 sobre 2. Esto es igual a 4 entre 2, que es igual a 2. Por lo tanto, el decil 1 es igual a 2. Calculemos ahora el cuarto decil. En este caso, la fórmula de la longitud es igual a K por N entre 100. K representaría el 40%, ya que es el cuarto decil. 40 por N, que es 10, dividido entre 100. Esto es igual a 400 entre 100. Es igual a 4, es decir, genera un número entero. Por lo tanto, debemos calcular el promedio para el decil 4. ¿El promedio entre qué elementos? Entre el que se encuentra en la cuarta posición, es decir, 1, 2, 3, 4, que sería el elemento 6, y el siguiente sería 6 más 8 sobre 2. 6 más 8, 14, sobre 2 es igual a 7. Por lo tanto, el cuarto decil es igual a 7. Procedamos ahora a calcular un percentil. Por ejemplo, el percentil 40 se calcularía de la siguiente manera para datos no agrupados. L igual K por N entre 100, donde K representa el porcentaje del percentil. En este caso, como es el percentil 40, K vale 40 por N, que hay 10 elementos, dividido entre 100. Esto genera como resultado 4. Como 4 es un número entero, el percentil 40 se calculará como el promedio entre el valor que se encuentra en la cuarta posición de los elementos y el siguiente. Ya sabemos que la cuarta posición es 6 más 8
sobre 2. Esto es igual a 7. Por lo tanto, el percentil 40 es igual a 7. Obsérvese que el percentil 40 coincide con el cuarto decil. Ahora veamos las fórmulas y ejemplos para datos agrupados. Supongamos que se nos pide el cuartil 1. En este caso vamos a recurrir a la siguiente fórmula de la posición. L igual K por N entre 4, ya que los cuartiles dividen en 4 partes iguales los elementos. En este caso, K será igual a 1, ya que es el cuartil 1, por el número de datos, que es 85, se observa acá en la tabla, 85, dividido entre 4. Esto es igual a 85 entre 4, 21,25. Con este valor podemos ubicar la clase del cuartil 1. Vamos a la frecuencia acumulada y observamos entre qué valores se encuentra 21,25. Entre 12 y 28 se encuentra 21,25. Por lo tanto, esta clase o esta fila de la tabla representa la clase del cuartil 1. Ahora vamos a proceder a calcular el valor del mismo. El cuartil 1 será igual a el límite inferior más la amplitud que multiplica a K por N entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia absoluta de la clase. Sustituyendo los valores para encontrar el cuartil 1 se obtiene lo siguiente. Límite inferior de la clase, es decir, 120, más la amplitud, que es C sub I. La amplitud es la diferencia entre 140 y 120. 140 menos 120 es igual a 20, que multiplica a K por N entre 4, que generó como resultado 21,25 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase. La frecuencia acumulada anterior a la clase es 12, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase, que es 16. Esto es igual a 120 más 20, que multiplica. Al restar 21,25 menos 12 y dividirlo entre 16, se obtiene como resultado 0,578. De manera que el cuartil 1 toma el valor aproximado de 131,56. Procedamos ahora a calcular el valor de un decil para datos agrupados. Supongamos que requerimos del quinto decil, es decir, de sus 5. Procedemos con la fórmula de la posición, que sería K por N entre 10, ya que los deciles dividen en 10 partes iguales los elementos. Como hablamos del quinto decil, sería 5 por N, que es la cantidad de datos, 85, dividido entre 10. Esto genera como resultado 42,5. Ahora ubicamos la columna de las frecuencias acumuladas y observamos que 42,5 se encuentra entre 28 y 46. Por lo tanto, esta fila representa la clase del quinto decil. Procedamos ahora a calcular el valor del quinto decil. Esto es igual a el límite inferior de la clase donde se encuentra el quinto decil más la amplitud, que multiplica a K por N sobre 10 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase dividido entre la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra el quinto decil. Esto es igual, el límite inferior de la clase del quinto decil es 140, más la amplitud sería 160 menos 140, 20. K por N sobre 10 generó un resultado de 42,5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 28, es decir, anterior a la fila donde se encuentra el quinto decil, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del quinto decil, es decir, 18. Esto es igual a 140 más 20, que multiplica a 0,805. Por lo tanto, el valor aproximado del quinto decil es igual a 156,11. Ahora procedamos a calcular un percentil para datos agrupados. Por ejemplo, vamos a calcular el percentil 60. Primero, ubicamos la posición de dicho percentil a través de la fórmula de K por N entre 100, ya que los percentiles dividen en 100 partes iguales los elementos. En este caso, K toma el valor de 60, ya que es el percentil 60,
por la cantidad de datos, que es 85, dividido entre 100. 60 por 85 entre 100 genera como resultado 51. Ahora vamos a la columna de frecuencias acumuladas y se observa que 51 está entre 46 y 81. Por lo tanto, esta fila representa la clase del percentil 60. El percentil 60 será igual al límite inferior más la amplitud que multiplica a k por n sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior dividido todo esto entre la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra el percentil 60. Vamos a sustituir los valores. El límite inferior de esta clase es 160, más la amplitud es 180 menos 160, es decir, 20. K por n entre 100 generó un resultado de 51. La frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil 60 es 46, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra el percentil 60, es decir, 35. Esto es igual a 160 más 20 que multiplica a 0,142. De manera que el percentil 60 toma el valor aproximado de 162,86. En conclusión, los fractiles dividen en partes iguales los datos, permitiendo así una mejor comprensión para analizar los mismos. Además, estos posibilitan un eficiente y eficaz manejo de la muestra de una determinada población. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer.